Bienvenidos a Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Mirada Educativa. Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a otra entrega más de su programa Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo, con otro programa en donde vamos nosotros a hacer un contenido de calidad para toda la comunidad educativa. Y me hago acompañar siempre de mi querida y estimada Lervis Sánchez. Hola Leonicio, hola comunidad educativa. Para mí es un placer compartir con ustedes este espacio que ya es costumbre y punto de referencia para los equipos de gestión, para los docentes, para los estudiantes, porque siempre traemos temas de interés para todos ustedes. Y hoy, como siempre, un contenido, Leo, espectacular. Así es, yo sé que ustedes nos sintonizan y ven nuestro programa porque saben que van a aprender y van a poder reflexionar sobre un tema de interés para ustedes y de toda esa comunidad, de ese público en general que siempre hace de este programa su canal, su programa favorito realmente. Así es, señores, y estamos iniciando año escolar, estamos iniciando una nueva readecuación curricular y cuántas cosas interesantes nos plantea este Ministerio de Educación. Y hoy precisamente tenemos un tema que es de interés especialmente para todos los docentes, porque vamos a hablar sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje. Pero antes de entrar en materia, ¿qué te parece si compartimos con nuestra querida Felicia de Olio este concepto en glosario pedagógico? Glosario pedagógico. ¿Cómo se define una estrategia? La palabra estrategia tiene su origen en las palabras griegas stratos, que se refiere a ejército, y agein, que significa guía. Según Piaget, es la adecuación del ambiente, el tiempo, experiencias y actividades ordenadas en forma lógica a una situación individual y de grupo, de acuerdo a los principios y objetivos preestablecidos y a los que surjan en el proceso. Interesante concepto que compartió con nosotros el día de hoy nuestra compañera Felicia. Estrategias, Leonicio. Interesante realmente este concepto en glosario pedagógico, un concepto que viene prácticamente de la guerra. Qué bueno saberlo, se aplica viene de ahí y la educación lo asume. En este caso nosotros, como somos un programa educativo, lo dirigimos por esa línea. Sin embargo, es bueno también saber la etimología del concepto, que viene de status, que se refiere al ejército, y agei, que significa guía. En ese sentido, el concepto prácticamente nos guía a buscar unos resultados. Y por eso es interesante que nosotros podamos tratar en este programa educativo ese concepto para toda la comunidad educativa. Así es, y sabemos que un docente que no planifique y que no diseña estrategia, pues muy difícil alcanzar el resultado, alcanzar el logro de los aprendizajes. Pero todo esto lo vamos a ver tras la pausa, así que no le cambien, continúen con nosotros, que hay mucho más de Mirada Educativa. Ya regresamos con Mirada Educativa. Estamos de regreso en Mirada Educativa. Gracias amigos y amigas por continuar ahí con nosotros en su programa Mirada Educativa. Y veíamos antes de irnos a la pausa ese concepto interesante, y siempre hemos dicho que el concepto prácticamente nos introduce en lo que vamos a tener en todo este programa, el plato fuerte de nosotros. Y a propósito de eso, yo sé que tú tienes un invitado en este programa que nos trae y que nos va a mostrar precisamente en esa línea de las estrategias. Pero te lo dejo a ti. Así es, Leo. Hoy tenemos un tema muy interesante que nos han pedido mucho
porque sabemos que este nuevo año escolar se va a trabajar por proyectos. Esa estrategia tan interesante que a todos nos gusta y que veamos a los niños de preprimario, trabajar con ellos y siempre nos entusiasmábamos. Y hoy precisamente vamos a darle una mirada a todas esas estrategias interesantes que plantea nuestro currículo. Para esto nosotros hemos invitado en el día de hoy a Nelson de la Cruz Reyes, técnico docente del Distrito 1006 de Mendoza, y él es el coordinador del nivel secundario. ¿Cómo estás, Nelson? Bienvenido. Saludos, estamos contentos de estar con ustedes en esta oportunidad para compartir un tema muy interesante en beneficio de la educación dominicana. Así es, pero nos gustaría iniciar que tú nos comentes un poco quién es Nelson, qué haces, cuál es tu área de profesión. Sí, bueno, soy docente de formación del área de ciencias sociales, tengo en docencia más de 20 años en nivel privado, a nivel público. Ya en el nivel público tengo 15 años, inicié en el Centro de Excelencia Profesora Liduvina Cornelio y hace ya 4 años estoy trabajando en el Distrito 1006. En mi área de formación, como dije, ciencias sociales, es la que más amo porque me permite tener un contacto con los estudiantes donde ellos pueden conversar, podemos ver la vida, podemos construir conocimiento y a través de los años con esos estudiantes que me formé, porque yo siento que me formé, no solamente los formé, uno se va formando porque ellos te van enseñando, así no se hace, así se mejora, así es que veo la educación. Fuimos haciendo muchas cosas interesantes. Recuerdo que uno de los proyectos que más me fascinó con mi grupo de estudiantes de 5º grado del Centro de Excelencia Liduvina Cornelio fue un proyecto lúdico que hicimos que nos permitió participar en un concurso con Educa, en la institución se llama Reduca, que son la red de centros de organismos educativos de Latinoamérica. Sí. En Chile hicimos un estudio y un juego lúdico donde los niños podían jugar para aprender historia dominicana de 4, vamos a llamarle tableros, parches, cosas así, para que los niños pudieran aprender. Y eso hago. Ahora estoy en el nivel secundario como coordinador, tratando de servir, de dar la oportunidad que otros mejoren su práctica, porque para eso estamos. Qué bueno. Y me gustaría que tú resaltaras alguna experiencia en ese proceso que tú hayas tenido con los estudiantes y ahora más en esta función que tú haces desde el distrito. ¿Alguna experiencia particular? Bueno, las experiencias son muchas, pero las experiencias que más puedo recordar son aquellas experiencias que me obligaron a esforzarme y mejorar. Porque tratar con estudiantes que tengan buen rendimiento, eso lo hace cualquiera. Porque si el niño estudia, si el niño se esfuerza, se dedica, pues entonces la labor docente es buena, pero donde hay mayor satisfacción es donde tú tienes estudiantes, que tú tienes que dar algo. Tienes que buscar algo diferente para que él ame lo que tú haces. Entonces, hay muchos estudiantes que tuvieron dificultades, que a uno como docente ve como que es que no quieren aprender. Eso es lo que uno ve al principio, pero después que uno va adquiriendo experiencia, uno ve que no es que no quería aprender, sino que uno como docente tenía que buscar una estrategia, vamos a hablar de estrategia a propósito, sí, a propósito. Claro, que le permitiera a ese estudiante sentir que valía la pena ir a la escuela y que valía la pena dedicar horas para estudiar, porque déjame decirte que para llegar a la clase con las cosas resueltas el otro día son muchas horas. Entonces tú no puedes dedicar 4 horas, 5 horas de tu vida a algo que no te llamó la atención. Entonces tenía muchos estudiantes que me motivaron a eso y esa es la experiencia general, porque no puedo puntualizar con una porque son muchas, pero en general lo más importante que me ha pasado, esforzarme a través de esos niños para mejorar mi práctica pedagógica. Pero para mejorar esta práctica pedagógica, Leonicio y Nelson, el maestro tiene que auxiliarse de algunas herramientas, porque los maestros tenemos que planificar, tenemos que organizarnos, tenemos que abrazar algunas estrategias para poder lograr ese objetivo. Y precisamente ese es el tema que nos ocupa en el día de hoy. Y quisiera continuar esta interesante conversación contigo precisamente en este sentido. ¿Qué son las estrategias de enseñanza-aprendizaje? Bien, yo quiero, antes de definirla, pensar en el concepto que se tuvo y que Leonicio estaba presentando. Él le hablaba de que viene de un origen de guerra, ¿verdad? La estrategia. En realidad, también lo veo así porque uno tiene una guerra contra el analfabetismo. Sí. Es una guerra. Y si tú no tienes estrategias, entonces puedes perder la guerra. Sí. A veces los docentes pensamos que los alumnos no quieren aprender, pero si ellos no quieren aprender, tenemos que evaluar si utilizamos la estrategia correcta.
Entonces, una estrategia no es más que una serie de pasos que debes utilizar para lograr el objetivo final, que es el aprendizaje de los estudiantes. Y quiero subrayar que es una serie de pasos y que esa serie de pasos deben ser llevadas de manera secuencial, con el objetivo de que el estudiante genere un proceso de aprendizaje y el docente lo acompañe en ese proceso de aprendizaje. Excelente, tú hablas del objetivo, o sea que igual que también yéndonos precisamente a la guerra tú tienes que tener un objetivo para tú conseguir, precisamente también en la vida académica, con el caso de los estudiantes. ¿Qué tan importante es que se tenga bien claro ese objetivo a la hora de establecer una estrategia? Lógico, el objetivo te va a marcar una pauta, porque cada uno en la vida tiene objetivos, no solamente en la educación. Entonces, el objetivo que tú tienes te obliga o te orienta a seguir un proceso. Entonces, cuando el docente no tiene el objetivo claro, entonces no sabe qué va a hacer. Y no quiero abundar ahora sobre eso porque ahorita vamos a explicar un poquito más. Pero, por ejemplo, si tú no tienes claro el objetivo, tú estás perdido sobre qué estrategia convendría. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? Entonces, lo primero es estar claro qué queremos. El objetivo principal de todo docente, entiendo, es que el alumno que está bajo su tutela desarrolle un aprendizaje, un conocimiento. Y por eso uno es capaz o debe ser capaz de hacer cualquier cambio, cualquier giro, cualquier modificación para que el alumno o los alumnos que están bajo la dirección del docente tengan el objetivo principal, que es aprender. Comentas algo interesante porque hay muchas estrategias y el maestro tiene que planificar, tiene que organizarse. Entonces tú planteas que no todo el mundo, no todos los estudiantes aprenden de la misma forma, aprenden al mismo ritmo. Entonces, al momento de yo planificar mi clase, ¿puedo yo utilizar más de una estrategia en el aula, trabajando un solo tema, trabajando un solo contenido? Bueno, es importante que el docente privilegie una estrategia y que siga un curso de ella. Eso no significa que dentro de una estrategia usted no utilice otras estrategias, pero de manera principal, como una columna, como un plan a seguir, tú tienes que tener una estrategia seleccionada. Puedes auxiliarte de otras, pero tienes que tener esa estrategia y seguir los pasos. Digo esto, por ejemplo, porque hay una estrategia de conocimientos previos. Ella de por sí es una estrategia, conocimientos previos, pero todas las demás estrategias la priorizan al inicio, porque lo primero que un docente tiene que hacer es conocer lo que el alumno sabe. Claro. Entonces, de manera que se puedan integrar, pero lo mejor es que el docente escoja de manera clara cuál es la estrategia que va a privilegiar, que va a seguir, y que en ese curso siga el desarrollo de la docencia. Excelente. Entonces, nos gustaría saber cuál es la diferencia que hay entre estrategia de articulación y estrategia de enseñanza. Sí, es una buena pregunta y quiero que esta definición quede clara, porque la estrategia de articulación, lo plantea el diseño curricular también, es el esquema, la forma como el docente va a organizar su planificación. Por ejemplo, una unidad de aprendizaje es una estrategia de articulación. Por ejemplo, un esquema en proyecto es una estrategia de articulación y dependiendo el esquema o la forma como tú vas a organizar tu clase, entonces eso implica procesos y pasos diferentes. Entonces, articular. ¿Cómo vamos a articular todo lo que el currículo lleva? Disculpa, tú nos dices que la unidad de aprendizaje es una estrategia de articulación. También los proyectos participativos de aula, el diseño los plantea y los señala. Entonces, de acuerdo a la estrategia de articulación que tú has seleccionado, tú vas a desarrollar un proceso, tanto en la selección del contenido, de los mediadores, en la estrategia que vas a utilizar, en los pasos que vas a trabajar y en la forma como la vas a desarrollar. ¿Y quién dijo que esto era fácil, Leonicio? Y decir que esto desde el primer día que el maestro inicia, llega a la escuela, pues empieza a articular, empieza a diseñar esa planificación donde tiene que tener claro todos estos elementos. Pero nosotros vamos a continuar profundizando porque tú no tienes que dejar bien claro cuáles son esas estrategias de articulación y cuáles son esas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Pero eso lo vamos a ver tras la pausa, así que no le cambien, continúen que hay más de Mirada Educativa. Ya regresamos con Mirada Educativa. Estamos de regreso en Mirada Educativa. Gracias por continuar con nosotros, Leonicio. Cuántas informaciones interesantes nos ha traído Nelson en el día de hoy. Recordar que estamos trabajando el tema sobre estrategia de enseñanza y aprendizaje.
Así es. Y antes de irnos a la pausa, tú nos hablabas un poco sobre las estrategias de articulación. Sí, Y ahora mismo el sistema educativo dominicano está muy inmerso trabajando en el aprendizaje por proyecto, exacto. que son pequeñas investigaciones que van a hacer nuestros estudiantes desde alguna realidad de interés de ellos. ¿En qué área cae esta estrategia? Lo que pasa es que siempre ha existido. El ministerio lo que está haciendo es retomando lo que estaba. O sea, todo docente que va al diseño curricular encuentra todas las estrategias de articulación. Ahora bien, en las formaciones que se han dado, se han enfocado anteriormente en unidades de aprendizajes, ¿verdad? Entonces, ahora el ministerio ha volcado toda su atención a otro tipo de planificación, porque el maestro se puede sentir monótono si siempre planifica de la misma manera. Sí. Los proyectos te permiten a ti interactuar o intervenir con diferentes áreas curriculares y el alumno puede desarrollar el mismo aprendizaje o diferentes aprendizajes de manera diversa. De manera que no es algo nuevo en el sentido de que es algo que se saltó este año. Lo novedoso es que el ministerio está tratando de que el docente desarrolle la clase de manera diferente. Como te decía, los proyectos participativos de aulas se trabajaron en años anteriores. Ahora estamos en aprendizaje basados en proyectos. También hay de intervención, eje temático. O sea que el nivel secundario es muy plural. Tiene muchas formas de planificación. La más utilizada por el docente son unidades de aprendizaje y eso a veces viene dado porque si en la formación de cada año que el Ministerio de Educación se enfoca en una línea, el docente sigue esa línea. Pero cualquier forma de planificación que permita el desarrollo de los docentes, de los alumnos y también el crecimiento de los docentes es permitida y es correcta. Yo sé que hay a veces una cierta confusión con los docentes y es precisamente cómo articular otras estrategias o en esa misma unidad de aprendizaje, cómo yo integrar esta estrategia basada en proyectos de investigación. Lo que pasa es que el docente va a escoger la forma de articular, ¿verdad? Que no queremos confundirlos a ellos o que se confunda con estrategias de enseñanza-aprendizaje. Sí. Es importante, Nelson, que tú nos recuerdes cuáles son específicamente esas estrategias que tú nos las nombres y que nos las puedas comentar un poquito, esas estrategias de articulación precisamente para que el maestro no la confunda. Bueno, la unidad de aprendizaje, como ya decía, es la más utilizada y más conocida por los docentes. Estrategia de participativa de aula, de intervención, estrategia basada en proyectos. ¿En qué consiste la...? En estos tipos de programas o de organización de planificación, dependiendo de la que tú escojas, en la participativa de aula, el docente guía al estudiante como un mentor, no es el protagonista, es el estudiante, a tratar o dar una mirada a una problemática del entorno, que a través de esa problemática se busque una solución y se desarrolle un aprendizaje. Todos te buscan lo mismo, todo depende de lo que tú quieres lograr. Sí. Si tú vas a hacer una estrategia basada en un problema, es diferente. Existen muchos tipos de estrategias para trabajar, de articulación, pero tenemos que diferenciarla de la estrategia de la enseñanza-aprendizaje. Para que se diferencie, vamos a decir que las estrategias de articulación son el esquema, la forma, cómo vamos a organizar nuestro plan de clase, diferente a la estrategia de enseñanza-aprendizaje, que es donde nos vamos a concentrar en el día de hoy. Excelente. Precisamente vamos a ir a esta línea. ¿Cuáles cambios genera el aprendizaje de los estudiantes aplicando una estrategia? ¿Cómo produce cambio esto en los estudiantes? Mira, quiero antes de eso decir que me interesan tanto las estrategias que en mi tesis de maestría, que ya concluí sobre geografía para educadores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo privilegié la investigación de la estrategia en 5º grado. Cómo una estrategia influye en el amor que el mismo alumno le tenga a la asignatura, sí, y en el aprendizaje que él quiera desarrollar o pueda desarrollar. Como ustedes definieron, la estrategia viene de una guerra. Si tú no sigues una serie de pasos, ese ejército que te acompaña, que son los alumnos, fracasa. Y se desmotivan. Sí, claro. Porque la monotonía también, las estrategias, yo pienso que también llevan ese fin, claro, que los estudiantes, mantener al estudiantado siempre motivado, haciendo cosas diferentes y haciéndolo a ellos protagonistas, claro, de ese proceso. Si tú no utilizas una estrategia correcta, con un mediador correcto, un contenido, con los contenidos o mediadores sería lo mismo para si alguno no recuerda esa parte. Si tú no tienes un norte, qué voy a hacer hoy, qué implica eso para mañana, el alumno puede sentirse hasta frustrado en el proceso. Y el docente también, porque cuando un docente ve que un alumno no desarrolla un contenido o un aprendizaje, también se siente frustrado. Entonces, dependiendo en gran manera de la estrategia, el uso de la misma, vamos a tener resultados diferentes y vamos a tener maestros felices, porque déjenme decirle, sí, no hay un maestro
que quiere que sus alumnos fracasen. Entonces, a raíz de esto que tú mencionas, ¿qué es más difícil? ¿O a qué se debe la elección de esa estrategia? ¿A la situación del estudiante? ¿Al interés del estudiante? Vamos a decir así, a que ese estudiante tenga aprendizaje significativo, a las necesidades de él mismo o a las necesidades de ese docente a la hora de elaborar la planificación. ¿De dónde yo parto? De todo un poco. Porque, de todo un poco. Claro, porque es que si tú tienes una clase donde tú puedes ya tener un nivel de profundidad con tus estudiantes, ellos pueden, y el docente debe estar abierto a que si un alumno, un grupo, tú determinas que una estrategia dio resultado, porque si te dio resultado una vez, no volver a utilizarla. Si los alumnos conocen las estrategias, a veces, aunque ellos no conocen el nombre de la estrategia, por la motivación que te dieron, te pueden sugerir. Pero el docente es el primero, el que debe estar claro sobre qué estrategia voy a utilizar, cuándo la voy a utilizar. Por eso no es simplemente mencionar una estrategia. En nuestro acompañamiento general a los docentes, cuando acompañamos a los docentes realizan lo que se llama una situación de aprendizaje y mencionan la estrategia que van a utilizar. Yo recuerdo una vez una maestra, discúlpame, Lervis, que ella antes de iniciar me pareció extraño que ella preguntara cómo a ustedes les gustaría que yo diera la clase, le partía a los estudiantes. Bien. Y a raíz de esto, ella como que elaboró todo el proceso. Bien. En función de lo que los estudiantes les decían, creo que fue maestría que tuvimos ella partía como de esa realidad. Dijo ella, la planificación yo no la he terminado de hacer, yo la voy a hacer ahora. Yeah. Y me pareció como interesante porque veía que generalmente el docente llega con la planificación hecha al aula y desarrolla a veces la clase en la planificación como que la trajo de su casa hecha y la lleva al aula, pero como que no me tomó en cuenta. Y no sé qué tan interesante sería que el docente vea los intereses de los estudiantes, porque creo que cada estudiante tiene sus propios intereses, que no necesariamente tiene que ser de lo que parte el docente. Bien, pero hay que recordar que el Ministerio de Educación en el diseño curricular establece cuáles son las estrategias que el docente va a usar en el nivel secundario. Hablo para el nivel secundario porque es mi punto donde mayormente me desarrollo. Lo mismo lo hace para el nivel primario. Pero en el nivel secundario hay 11 estrategias claramente establecidas para utilizar, 11. Pero cuando vamos a la práctica a veces vemos que los docentes nos concentramos en una, dos o tres. Porque no es porque el docente no quiera. A veces es la motivación. Este programa creo que puede servir mucho para motivar a esa búsqueda del docente. Y cuando uno ve esas estrategias más de cerca y conoce ese proceso, cómo se desarrollan, pues uno se enamora de ellas y uno siente que su clase es más dinámica, porque nadie es más feliz que un docente que hace una clase dinámica y que sus alumnos aprenden. Por ahí viene mi pregunta, porque muchas veces nosotros nos acomodamos y como tú bien decías, utilizamos una estrategia, nos da resultado y continuamos en esta práctica y seguimos y no utilizamos otras, y tú bien dices que el currículum ahora te plantea 11 para el nivel secundario. ¿Cuándo y cómo yo debo seleccionar y aplicar una estrategia? Tú dices que cuando nosotros vamos a planificar en la situación de aprendizaje ya vemos o pensamos qué estrategia podemos utilizar, pero ¿en qué momento el maestro se siente y dice, bueno, este año, este semestre, o para esta unidad, o para estos mediadores, yo voy a utilizar estas estrategias? ¿Cómo yo la defino? ¿Cómo yo me intereso? ¿Cómo yo la aplico? Me gusta esa pregunta. Yo creo que pudiera ser la pregunta más interesante de todo el día de hoy. Porque de ahí va a partir, o de ahí va a depender el éxito o el fracaso de la clase. Usted puede tener una excelente articulación, el esquema, todo articulado, donde tú seleccionaste una buena situación de aprendizaje. Y está todo bien. Pero si la estrategia no funciona, recuerde que estamos en una guerra, usted va a perder la guerra. El final de la batalla es aprendizaje, ¿verdad? Ese es el objetivo que tenemos. Entonces, esa pregunta va a depender primero de qué voy a desarrollar. Hay contenidos que el docente debe entenderlo y conocerlos bien. Y el docente debe conocer en cuál estrategia es pertinente este contenido, por lo que la estrategia plantea. Porque las estrategias tienen una serie de pasos que hay que ejecutar. Entonces, si tú no ejecutas los pasos o no sabes cuáles son los pasos que vas a ejecutar, entonces puede pasar que el contenido que escogiste no es válido o no sería exitosamente desarrollado con la estrategia que seleccionaste. Entonces, el docente tiene que sentarse. Si bien es cierto que va a tomar en cuenta al alumno, como dijimos, pero es el docente el responsable de determinar
cuál estrategia va a funcionar, porque una estrategia menciona los pasos que se van a dar, pero también sugiere las actividades que se van a realizar y los procesos que se van a hacer. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos, un ejemplo que quiero compartir, una maestría, cuando hacemos una tesis, si todos los que se graduaron de licenciatura o maestría hacen una tesis por sí solo, muchos podrían promover, pero ¿qué hace la universidad? Hay una serie de pasos que se dan. Hay un asesor que te va llevando y que te va diciendo, aquí hagamos esto, aquí hagamos lo otro, ahora hagámoslo así, ahora no. Entonces, eso es el docente, el asesor del alumno. Por lo general, en la práctica educativa común dominicana, cuando el alumno entrega su producto, el docente lo evalúa. Qué sorprendente sería si los docentes que me escuchan verán que cuando seguimos las estrategias, esto no se puede dar, porque las estrategias obligan al docente a ser un acompañante, un orientador, para que nuestros alumnos y nosotros, al finalizar el proceso, nos sintamos exitosamente. Por lo tanto, yo digo que dependiendo del mediador que usted esté escogiendo, usted lo conoce bien ese mediador y usted conoce la estrategia, usted dice, con este mediador yo puedo, o con esta estrategia, yo puedo desarrollar con éxito este mediador. O puede ser que la experiencia pasada te permita a ti entender que aunque tú pensabas que esa estrategia era buena, no te dio resultado. Entonces, en el próximo proceso del próximo año, entonces usted hace un cambio, o también puede consultar a un compañero docente que haya usado una estrategia para utilizarla, porque todo se vale. Ese precisamente me lleva a la siguiente pregunta, Nelson. Cuando inicia el año escolar, cuando empezamos la planificación del año escolar y empezamos los docentes, siempre nos reunimos. Nunca planificamos solos, siempre planificamos por nivel, por grado. Entonces, ¿quiénes participan o quiénes deben participar en la selección de esa estrategia que yo voy a utilizar? Bien, lo que pasa es que en el nivel secundario tenemos la particularidad que cada docente es responsable de su asignatura de formación. Y no necesariamente la estrategia que yo voy a utilizar la vas a usar tú. Uno puede consultar, pero de manera individual cada docente tiene su propia responsabilidad. Entonces, las estrategias son diversas. Puede ser que en un contenido tú uses una, yo otra. Ahora bien, como él mencionaba, Leonicio, perdón. Como mencionaba él, mencionaba usted también, el Ministerio de Educación está impulsando basado en proyectos. Ya cuando estamos basando en un proyecto, todos vamos a compartir, o la mayoría, en una producción, en el trabajo de un producto. Entonces, todo el mundo debe ponerse de acuerdo en la estrategia que sirva para todos, porque ahí sería una para todo el grupo para desarrollar ese producto, pero luego ya en el desarrollo de la docencia individual, cada quien desarrolla su propia clase para obtener el resultado final. Sería bueno también saber, ya finalmente, esta primera parte, saber qué tan importante es que el docente sepa y entienda cuáles estrategias son más afines al aprendizaje de los estudiantes en ese orden. Porque sabemos que hay una gran variedad de estrategias desde el diseño curricular, sin embargo, no todas producen aprendizaje significativo o llegan a la metacognición, en este caso, por parte de los estudiantes, ya sea por ese atractivo, como tú decías al principio, que tiene que haber un interés por parte de ellos, que a veces hay estrategias que nosotros aplicamos, y lo voy a poner por ejemplo ya en esta parte. Yo recuerdo que una vez una estudiante me dijo, profesor, la clase está monótona, me dijo a mí en mi cara. Y yo le dije, ayúdame. Tuve que sentarme a ver cuál era su forma de aprender en ese orden. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros como docentes tomemos esto como referencia? Bien, yo creo que si el docente menciona la estrategia, es diferente a si la ejecuta. Yo quiero puntualizar en eso. Cuando yo digo menciona, no basta con yo decir estoy utilizando una estrategia. Cuando desarrollas la clase es que podemos ver si la estás usando o no. Yo creo que cualquier estrategia da resultado. Todo va a depender varios elementos. El docente, cómo la desarrolla, el contenido a trabajar, el grupo, puede ser que haya uno, dos o tres que no, pero la mayoría sí. O sea que tenemos que decir que todas son útiles. Todo va a depender de un momento. Es posible que esa muchacha en otro espacio, con otra asignatura, la misma estrategia, se sintiera bien. O puede ser que también yo como docente tengo que hacer lo que tú hiciste, una revisión, porque, por ejemplo, no necesariamente un vehículo está malo porque yo choque, sino que yo choqué porque no sé manejar. Entonces, las estrategias todas son buenas y si están en el currículum, en el diseño, es porque rinden sus frutos. Lo que tenemos que saber es utilizarla adecuadamente
y sacarle el mejor provecho. Dios mío, y así le hemos sacado nosotros el mejor provecho a este programa. Qué plato fuerte tuvimos en el día de hoy. Muchísimas gracias, Nelson, por acompañarnos. Y sabemos que esto va a tener que tener una segunda parte, Leonicio, porque Así se nos es. quedaron muchísimos temas interesantes que tratar contigo. Y nos están escribiendo, haciéndonos preguntas que lamentablemente no podremos contestar en este momento. Pero le prometemos que este tema va a tener un segundo momento para poder así pues contestar todas las preguntas que nos están haciendo nuestros radioescuchas y nuestros televidentes. Así que, Nelson, ya estás comprometido en volver. Estamos aquí. Así es, así que gracias amigos y amigas por estar con nosotros en este programa Mirada Educativa. De verdad que ha sido un placer provocar, porque la reflexión continúa constantemente, porque aquí nosotros generamos la duda y usted investiga, porque quien no investiga no tiene derecho a la palabra. Continúe con nosotros con más de esta programación. Hasta la próxima. Bienvenidos a Mirada Educativa. un programa abierto, reflexivo e interactivo. Mirada Educativa.